Hola chicos, ¿cómo están? Hace algún tiempo no nos vemos, pero como Misión Marlac hemos estado en un tiempo de mentorado con cada uno de ustedes. Sabemos que ya hace unas semanas estuvo Sara y Angelita que pudieron compartir y que bueno, en este tiempo están sucediendo cosas increíbles en cada uno de ustedes. También sabemos que están con retos y bueno, con muchas cosas en este tiempo, pero pues confiamos en que no solamente es el Señor el que los ha llamado, sino que Él mismo, su Espíritu Santo, ha colocado esa convicción en sus corazones de lo que significa no solo estar en Misión Marlac, sino como lo veíamos en el video que nos compartió Saray a final de agosto, el poder establecer el reino de Dios. Y hay como algo que ella nos compartía que me llevó a reflexionar mucho a mí, no sé, a cada uno de ustedes, pero quiero traerlo como memoria para que nos ubiquemos un poco en el proceso que hemos venido llevando con Misión Marlac. Y ella nos hablaba acerca de esa palabra en Hechos 17. Todo termina en Dios y todo comienza en Él, perdón, y todo termina en Él. Y muchas veces organizamos nuestra vida según lo que hacemos, pero no entendemos que lo que somos es lo que le da sentido a lo que hacemos. Y es tiempo de conocernos un poco más. Siempre nos preguntamos cuál es el propósito de nuestra vida y bueno, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Tal vez nosotros ya muchos hemos tomado decisiones y el Señor ha venido hablándonos algunos años atrás, otros meses, otros desde el campamento y otros ha sido durante estos meses dándonos el Señor palabras, confirmación a través de personas o de la manera que Él se comunica con cada uno de nosotros. Pero quiero en esta oportunidad, en este tiempo devocional, que podamos meditar en una palabra. Y quisiera que pudieran, ahí por un momento, buscar conmigo Segunda de Corintios capítulo 3. En Segunda de Corintios capítulo 3 vamos a leer versículos 17 y 18. Pero voy a leer desde el 16, perdón. Segunda de Corintios 3, versículo 16 en adelante. Y dice: Y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Y así somos transformados en su imagen, cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Este es un pasaje bastante profundo. Le digo yo a veces a los chicos, este pasaje es como una bandeja paisa. Hay que comerla preparados, pero si no la comemos después de haber hecho un ayuno o después de no haber comido muy bien, puede ser que nos caiga pesada. Y bueno, perdonarán que les diga así, pero a veces en medio de mi enseñanza traigo estas cosas. Y bueno, chicos, yo meditaba en esto y quiero que hablemos un poco acerca de nuestra identidad, de si la imagen de Cristo realmente está en nosotros, si la imagen del Padre está en nosotros. Siempre me ha impactado en Génesis 1 cuando el Señor dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Y es un texto que se conoce mucho, pero que muy pocas veces hemos profundizado en él. Pero sabemos todos que en Génesis 1 está la base de nuestra verdad. Está ese momento perfecto donde el Señor, a través de su palabra y a través de esa comunión íntima con Jesús y el Espíritu Santo, estaba haciendo su obra. Y fue una obra perfecta. Y dice que Él nos creó, que estaban allí Padre, Hijo y Espíritu Santo y que nos crearon a su imagen y su semejanza. Pero también sabemos que la imagen del Señor en nosotros fue distorsionada, fue quebrantada a causa de todo lo que pasó allí. Y esa caída del hombre dañó nuestra identidad en nuestra imagen. Pero versículos más adelante dice que es a través de Jesús que esa imagen, que Jesús es la imagen de Dios y que a través de Él esa imagen es restaurada en nosotros. Y hay un tiempo especial en el campo en el que
tuvimos que hacer como algunos pares y vino una pregunta en medio del camino que el Señor me hizo a través de Sarai, que fue una pregunta que me confrontó. Y esa pregunta está relacionada a cómo esperaba ver yo a Dios en el campo. Y tardé algunos días en contestarla. Creo que es de esas preguntas difíciles que debemos procesar para que no sea la respuesta humana ni la respuesta que tal vez esperamos que otros oigan, sino para que realmente sea el Espíritu de Dios enseñándonos lo oculto del corazón de Dios. Y hay momentos en que uno debe parar y que uno debe sentarse y hablar con el Espíritu Santo. Eh, Son de esos momentos en que yo le digo, sentémonos a tomar un café. Bueno, realmente él me ha enseñado que son invitaciones que él nos hace a sentarnos a tomar un café, en mi caso. En el caso de ustedes, no lo sé. Pero preguntémonos quién es Jesús para nosotros. Como cristianos, tal vez decimos, o sea, preguntas suficientemente obvia o es muy fácil contestarla, pero si realmente meditamos, la pregunta no es quién es Jesús para otros, quién es Jesús para nuestro pastor, quién es Jesús para nuestro líder, quién es Jesús para X, para Y, no. ¿Quién es Jesús para nosotros? Entonces, meditar en ello implica que nos hagamos otra pregunta y es si lo hemos conocido. Porque este texto de 2 Corintios nos dice que cuando le conocimos, el velo fue quitado. Y cada uno de nosotros, al llegar a Jesús, venía con muchos velos. Y seguramente decimos, no, ya todos han sido quitados. Pero sabemos que cada uno está en un proceso diferente. Y cuando estaba allí en el campo y vino esta pregunta, yo decía, bueno, ¿cómo veo a Dios en el campo? Y recordé este pasaje donde el Señor Jesús lo dice en tantos pasajes, pero hay uno específico donde Él lo cita claramente y Él está hablando y Él dice, la única manera de conocer al Padre es a través de mí. O sea, dice en Juan, ninguno viene al Padre si no es a través de mí. Decía, bueno, para poder hablar de si conozco a Dios o no, yo debo conocer a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Conozco yo quién es Jesús, conozco cómo piensa Jesús. Y yo decía, saliéndome de todo contexto eclesial, de la iglesia, de lo que me han enseñado, de la escuela, de todo curso teológico, de todas cosas que hemos hecho, realmente yo, Diana, ¿qué conozco de Jesús? Y venía como la siguiente parte y es, para conocer al Padre debo conocer al Hijo, pero también sé que Él prometió dejarnos a su Espíritu. Y Sarai nos hablaba de eso, nos hablaba del Ruah, nos hablaba de ese soplo de aliento de vida, de ese respirar. Y en este pasaje de 2 Corintios dice, a veces lo pasamos por alto, pero quiero leérselos paso a paso. Dice el versículo 16, y cuando alguno vuelve al Señor, el velo es retirado. En este caso, el Señor significa el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Esta versión es la palabra de Dios para todos. En la Reina Valera dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, pero dice el Espíritu es el Señor. Y meditando en esta palabra, el Espíritu es el Señor. O sea, es el Espíritu el que gobierna. Es el Espíritu el que gobierna mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mis emociones, mi voluntad. Porque el velo ha sido quitado. Porque se cayeron los argumentos, porque se cayó toda mentira, porque se cayó toda falsedad, porque fue quitado toda esclavitud, porque nacimos de nuevo. Pero es entendiendo que ese velo habla hasta de la manera de pensar. Sarai nos compartió acerca de la cosmovisión. Y la cosmovisión es la manera como vemos, interpretamos el mundo. Y cuando conocemos del Señor,
nuestra manera de interpretar y de ver el mundo es diferente. Y entre más y más y más lo conocemos a Él, no de una manera religiosa, sino con la libertad que Él nos da de conocerle, nosotros podemos predicar de Jesús de una manera sobrenatural, entendiendo realmente quién es Jesús. O sea, las escrituras nos son abiertas porque el Espíritu Santo realmente nos puede revelar lo oculto del corazón de Dios. Y quiero que meditemos por un momento, que cada uno reflexione por un momento en esa parte, porque después dice, si tenemos esa libertad, dice, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Con la cara descubierta, o sea, si se nos han quitado esos velos que representaban nuestra vieja manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestros hábitos, nuestro propio yo, para que sea el Espíritu de Dios guiándonos a nosotros. Si todo eso ha sido quitado, dice, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. La gloria del Señor. Y esto es algo demasiado profundo que no voy a entrar de pronto a tratar, pero mirar la gloria del Señor es algo sobrenatural. Ninguno de nosotros sale igual cuando está frente a la presencia de Dios, frente a la gloria del Señor, frente a toda su plenitud, entendiendo todo lo que Él es. Y dice la siguiente parte, y así somos transformados en su imagen. Así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Y realmente ese es uno de los propósitos más importantes para mí, que Jesús vino a esta tierra, y es restaurar la imagen del Padre en nosotros, restaurar ese diseño original. Y esto tiene que ver mucho con la paternidad de Dios. Esto tiene que ver mucho con conocer a Dios como Padre. Y hay varias cosas que nosotros podemos analizar. Cuando estábamos ahí y nos hacían la pregunta cómo habíamos visto a Dios en el campo, yo decía, Señor, ¿cómo voy a responder esto? Parece muy fácil, parece como muy obvio, pero no tengo idea de cómo la voy a responder. Y comencé a mirar varias cosas, a meditar y a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a ver más allá de lo que he visto. Quita todo velo y permíteme ver con los ojos, con tus ojos. Permíteme ver cómo tú ves las cosas. Y lo primero que vi fue que en el campo hay orfandad. Y orfandad en muchos sentidos. No solo niños que han perdido a sus padres, no solo jóvenes que están solos, o tal vez adultos lejos de sus familiares, sino que se movía un espíritu de orfandad, de tristeza, de dolor, de abandono, no había propósito de vida. Sin embargo, en medio de toda circunstancia, el Señor comenzó a mostrarme lo que había detrás de él. Y yo quiero que nos preguntemos si en algún momento nosotros hemos sentido esa orfandad, porque eso es lo primero. Muchos podemos decir, sí, no tengo totalmente clara la imagen de Dios en mí, pero ese es el final, pero hay un inicio y hay una raíz, y esa raíz es la que tenemos que descubrir. Y no lo haremos ahora, pero parte de este devocional es que podamos meditar en cuáles son las raíces que hay en nuestra vida que no nos permiten vivir en esa libertad, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, pero antes de eso dice que el Señor es el Espíritu. Quiere decir que si Él gobierna y hay esa libertad para que Él gobierne, Él puede poner en orden todas las cosas. Y si Él pone en orden todas las cosas, es porque los velos han sido quitados, porque nos hemos sometido a Él, y al someternos a Él hay una libertad total para que Él pueda mostrarnos
esa gloria del Señor y para que nosotros seamos transformados en la imagen correcta del Señor. Y esto no es un proceso fácil. Y parte de eso me llevó a ver la otra cara de él, porque muchas veces nosotros vemos la primera cara, y la primera cara es sentirnos de pronto solos, huérfanos, abandonados. Aun conociendo al Señor, en algunos momentos vienen como esos pensamientos. Sabemos que Él es fiel a su palabra y sabemos que Él está con nosotros, pero hay momentos donde eso sucede. Y yo solo quiero que pensemos si eso nos ha sucedido, si en algún momento hemos tenido esos pensamientos o hemos meditado en esos momentos. Y la otra cara es que yo no podía ver más eso. El Señor me puso como sus lentes y en los lentes del Señor vi amor, amor en el campo. Vi el amor de Dios en el campo, vi la fuerza, el ímpetu, la protección, la misericordia, bondad, pasión y vida. Y donde hay vida, pues está el Señor porque Él es el autor de la vida. Y allí estaba el Señor, mostrándome que más allá de las circunstancias, Él estaba en medio. Y recuerdo que una de las noches hacía mucho frío. Fue una de esas noches que no olvidaré, en las que estábamos ahí y yo soy demasiado friolenta, pero en esa noche recuerdo que llegó un policía y me llevó un vasito con algo caliente. Después apareció Parisa, una mujer de Afganistán. No hablaba inglés, yo no hablaba tampoco árabe ni farsi, que era su lengua, pero solo fue el lenguaje del amor. Una sonrisa de esta mujer, un abrazo, porque yo no la conocía, solo la había visto una vez. Y ella recordó mi nombre, ella me abrazó, me llevó una de sus cobijas y, esa noche le decía al Señor, Señor, gracias. Eh, bueno, parte de mi testimonio es que yo perdí a mi mami cuando estaba pequeña, cuando estaba en el colegio, ya falleció en un accidente. Y tuve que empezar a conocer a Dios como Dios mamá. Y el estar en el campo no solo fue recordar eso, sino entender ese amor sobrenatural del Señor como Padre y como mamá. Y le decía al Señor, yo veo la paternidad, veo tu paternidad en Moria, veo tu paternidad en Moria. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos seguros de la paternidad de Dios en nosotros? ¿Estamos seguros que sea en Moria, sea en otro lugar, sea en nuestra propia casa, sea en nuestra iglesia donde estemos y haya un momento difícil, estamos seguros de la paternidad del Señor? Porque Él está seguro de que somos sus hijos al recibir a Jesús. Y Él añora desbordar su amor y que le veamos cara a cara, que entendamos la libertad que Él ya nos dio a través de Jesús y que entendamos la importancia de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y anhela gobernar y dirigir nuestras vidas. Y pues no es fácil, no es fácil porque estamos en un proceso y en ese proceso todavía hay quiebres, en ese proceso todavía debemos pedir ayuda, en ese proceso todavía nos cansamos, en ese proceso todavía estamos en luchas, pero lo más importante es tener una disposición, porque un niño siempre quiere buscar a su padre y debemos conocer esa paternidad de Dios. Solo podemos ver esto cuando lo conocemos y cuando sabemos, cuando podemos ver que a través de cada circunstancia hay una oportunidad para que eso cambie. Salmos 27:1 dice que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejaran, Dios con todo nos tomará. Y esa fue una palabra rema para mí, pero pienso que es una palabra rema para cualquier persona, porque todos en algún momento fuimos separados de Dios. Fuimos separados de Dios y nacimos separados de Él. En medio del pecado, de la iniquidad, de tantas cosas de nuestra familia, estábamos separados y a través de Jesús fuimos reconciliados.
pero esa reconciliación nos lleva a un proceso de volverlo a conocer, de volver a entender quién es Él y por qué Él nos creó y cuál es el propósito de que nosotros estemos en medio de esta tierra. Porque no solamente el servirle o no solamente es el saber que tenemos nuestra salvación, hay un propósito más eterno y es establecer su reino, pero debemos sentirnos hijos del Rey para poder entender cuál es el propósito que Él tiene sobre nuestra vida y también sentirnos coherederos con Jesús y tener esa libertad y ese amor y esa pasión que solamente puede tener un hijo, que no solamente es defender, sino es llevar a cabo la herencia que le ha dado su padre. Hay muchos pasajes que nos hablan de esto, pero en Salmos 68:5 dice que Él es el Padre de los huérfanos. En Mateo 6:9, cuando habla del Padre Nuestro, dice que oremos Padre Nuestro. Es una enseñanza de Jesús. Y a veces decimos, bueno, sí, pero no nos dice que nos acerquemos a Dios solo como Señor, como Padre Nuestro. Miren que es muy importante conocer la paternidad de Dios. Hace parte de las bases que necesitamos tener. Y necesitamos estar firmes en esto. Hay muchas maneras de conocer a Jesús. Y en Juan, solo el libro de Juan lo describe de muchas maneras, todos lo sabemos, como la verdad, el amor, la luz, el buen pastor. Una cosa es saberlo y conocerlo y otra es tener como esa revelación. Y, y es la invitación a que la podamos tener, porque al tener esa revelación de qué significa que Él sea la luz, que Él sea la verdad, vamos a conocer algo más profundo de Dios como Padre. Y eso nos va a llevar a entender cuán grande y poderoso es el Señor, realmente a comprender esos atributos que muchas veces sabemos que el Señor tiene, pero una cosa es saber que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es perfecto, que Él es justo, y otra cosa es entender su justicia, su poder. No, eso no es tan fácil definitivamente hasta que no sometemos al Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra voluntad, hasta que no nos rendimos en todo nuestro ser a Él. Es difícil entenderlo, pero eso es lo más hermoso de la vida cristiana, es conocerlo. Dice en Juan 17:3 que la vida eterna es esta, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y no es allá, sino es ahora. Y si todo esto se vive, si nosotros podemos conocer a Jesús, conocerlo como no solo el intermediario, sino todo lo que Jesús representa, porque es la imagen del Padre en la tierra, todo lo que Jesús representa y lo que Él nos enseña, nos lleva a conocer secretos muy profundos del Señor. Y el Señor me hacía una pregunta que creo que es importante para todos y es, dice en Juan 8:30, muchos que escucharon, que oyeron sus palabras, creyeron en Él, en Jesús. Y al creer en Él, estaban creyendo en el Padre, porque estaban colocando su confianza y su amor en Él. Y preguntémonos, ¿creemos en las palabras de Jesús? Porque son las palabras que el Padre dio a Jesús. Y Jesús lo dice, no hablo mis palabras, hablo lo que el Padre me ha dicho que yo hable. Y eso me impacta mucho y me mueve porque, wow, si le creo a Dios, debo creer en las palabras del Señor Jesús. Y esto va más allá de creerlo en mi mente, va más allá de guardarlo en mi corazón y va más allá de confesarlo con mi boca. Va en realmente, como dice la palabra en Efesios, en tener esa revelación y decirle al Señor, enséñame, enséñame Espíritu Santo a entender y a discernir lo que tú quieres enseñarnos detrás de cada palabra que Jesús nos dio. Obviamente cuando hay cosas incorrectas en nuestra vida es difícil tolerar las palabras de Jesús. Vemos en Juan 8 del 43 al 44 que muchos no podían recibir la palabra que Jesús compartía porque
el pecado no tolera recibir o que oigamos el mensaje de Dios. Dice que nos deleitamos a veces en hacer lo malo y sabemos que el padre de la maldad o de la mentira pues es el enemigo y en él no hay verdad y la palabra de Dios es verdad. Y cuando nos examinamos y nos damos cuenta que hay cosas que debemos seguir cambiando, nos debemos dar cuenta que esos son pequeños velos que aún siguen en nosotros, que deben ser quitados para que podamos tener esa libertad de recibir la palabra y que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros, porque no somos materia acabada, sabemos, como dice la palabra, que el Señor es ese alfarero y nosotros somos pues el barro y que en este proceso necesitamos serlo así. Estar allí en el campo implica que nosotros desde ahora, y sé que lo estamos trabajando, tengamos ese proceso de rendir nuestro carácter al Señor, porque van a haber muchos momentos difíciles donde no va a salir lo mejor de nosotros, pero si nosotros, recordando la enseñanza básica de este día, si nosotros sabemos quiénes somos en el Señor, si hemos permitido y seguiremos permitiendo que la imagen del Señor sea restaurada en nosotras y que su Espíritu Santo sea el que tome el control, vamos a poder no solo salir adelante, sino realmente, como lo compartí Sarai en el anterior mensaje, es llevar esa palabra del Señor, ¿sí? De una manera eficaz, porque más allá de lo que hacemos es que entendamos quiénes somos y debemos entender quiénes somos. Y eso requiere pues que tengamos carácter, y el carácter viene cuando estamos seguros de pues de quiénes somos, ¿no? Vamos unido a nuestra identidad y pues a lo que somos. Y hay algo como que en lo que quiero que meditemos durante este tiempo, y es que nos preguntemos y nos respondamos: ¿tengo esa libertad para amar? Cuando hemos recibido esa paternidad de Dios, tenemos libertad para amar, porque fuimos enseñados a amar de una manera diferente al amor del Señor, ¿sí? Pero cuando recibimos ese amor y esa paternidad, no solo es recibir al Señor, sino la paternidad, que es algo muy profundo. Cuando recibimos esa paternidad del Señor y sabemos que dependemos 100% de Él, que su amor trasciende nuestra manera de pensar, nuestras necesidades, que es algo que no podemos entender ni imaginar, pero es algo que transformó nuestra vida. Cuando podemos entender eso y tenemos esa libertad para amar, nuestra vida cambia. Y el amor es más que palabras, el amor es más que tiempo de calidad, es más que una acción, es más que una oración. El amor es el aire que respiramos, porque entendemos que Dios es amor, y nuestra vida cambia, y nuestra vida de servicio cambia, porque Jesús dio su vida por nosotros, hizo todo el servicio que nadie podría hacer. Por eso debemos ser restaurados en nuestra imagen, por eso necesitamos conocer quién es Jesús, por eso necesitamos rendirnos al Espíritu Santo, y por eso es importante que podamos conocer esa paternidad de Dios, para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. También preguntarnos si tenemos esa libertad para expresar lo que sentimos y lo que pensamos. Tiene esto mucho que ver con nuestra autoestima. Tengo facilidad para expresar lo que pienso y lo que siento. Es un proceso. Para mí no era fácil expresar lo que pensaba, porque me sentía insegura de qué van a decir, qué no van a decir, y lo que sentía también, porque tenía muchos temores en mi corazón. De pronto ustedes también los tuvieron o los tienen, y seguiremos trabajando en ellos, seguiremos haciéndolo, pero debemos estar dispuestos en este tiempo a poner eso en manos del Señor, más allá que el servicio es por nuestra propia vida. Tengo esa libertad para escuchar y permitir que otros me orienten. Eso es importante también. Es importante el sometimiento, es importante el escuchar a otros y permitir la orientación. Es importante esa comunión con cada uno de los mentores, es importante
esa comunicación entre ustedes como equipo allí, pero también entre nosotros como Misión Marlac. Es muy importante porque debemos estar no solo en un mismo sentir, sino direccionados por el Señor en todas las cosas a pesar de la distancia. Y pues finalmente que podamos meditar en esto, que podamos meditar en el cierre del versículo, porque dice que solo así somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Estoy leyendo en otra versión este final del pasaje, pero que podamos meditar en este tiempo sobre la paternidad de Dios, y esa paternidad se logra el conocer a Jesús, y el conocer a Jesús nos implica una renuncia y una entrega al Espíritu Santo para que Él nos pueda revelar lo oculto del corazón del Señor y de todos los secretos que habían detrás de cada palabra de Jesús, y de esa manera conocer el mensaje tan profundo pero también tan verdadero y tan poderoso que hay detrás de cada palabra de Jesús, porque Él nos estaba revelando al Padre. Él era la revelación del Padre. Y es un proceso que cada uno tendrá que vivir. Y esa es la palabra para este tiempo, para que estemos meditando, para que podamos entrar a reflexionar un poco sobre este proceso, sobre nuestro corazón, sobre lo que el Señor tiene para nosotros, y que sea un tiempo de transformación, que sea un tiempo de transformación, que sea un tiempo de vivir rindiéndonos al Espíritu Santo, a su dirección, y que Él pueda llevarnos a vivir cada vez más esa transformación de ver cara a cara la gloria del Señor, y podamos llamarlo Abba Padre, que podamos con toda libertad decirle papito, con toda libertad, no de una manera religiosa, sino siendo conscientes de lo que significa la paternidad de Dios en nosotros, pero también la responsabilidad que significa que seamos hijos de Dios y representantes de Él en esta tierra, y la labor que tenemos tan grande también como voluntarios en el campo, pero debemos trabajar en nosotros para poder también ser de bendición para otras personas. Les bendecimos. La tarea que queda durante esta semana es que podamos reflexionar si estamos viviendo en libertad, y si hay algún área en nuestra vida en la que no estemos viviendo en libertad, que podamos no solo acercarnos a nuestros mentores para que podamos recibir esa dirección, sino cada uno pueda tener esos tiempos. Yo les pido que cada uno pueda meditar en esta palabra, segunda de Corintios 3, del versículo 16 en adelante. Ese último versículo es hasta el versículo 18, segunda de Corintios 3, 16 al 18. Y que el Señor sea aún revelándose más a cada uno sobre lo que Él quiere enseñarnos, que ojalá podamos meditar en ella, que podamos de pronto escribir lo que el Señor nos está diciendo en cada uno de esos 3 versículos, porque son muy profundos, y que miremos qué velos hay, que miremos qué cosas han sido estorbo para no permitir que nos rindamos al 100% al Espíritu Santo, y también que nos podamos retar en este tiempo a entrar en un mayor tiempo de comunión con el Señor, y que Él nos dirija para que podamos vivir tiempos de transformación. Vamos a seguir trabajando, no estamos terminados aún, pero que Él pueda seguir colocando en orden las cosas, y que podamos ver su gloria en nuestra vida, y también ser reflejo de su amor a las otras personas que Él va a colocar en nuestro camino. Les bendecimos, les amamos, el tiempo va corriendo, estamos ya a 2 meses y medio de nuestra salida hacia el campo, pero sabemos que el Señor nos está preparando y nos está uniendo, y bueno, oramos por las finanzas, por todas las cosas que están viviendo cada uno de ustedes allí en sus casas, en Barranquilla, en las iglesias. Y también les pedimos obviamente que estén orando por el equipo,
pero pues aquí estamos sabiendo que el Señor tiene el control de todo y que solo debemos ser sensibles a su voz y prepararnos para esta labor y esta misión que Él nos ha entregado. Les bendecimos y esperamos que estén muy bien. Hasta luego.